Muy buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por aceptar la invitación a esta conversa. Muy buenas tardes a ti y a todos los que ven tu programa, Brayton. Un honor y un placer. ¿Qué tal, Antonio? Cuéntanos, ¿cómo estás hoy día? ¿Qué tal te ha pasado hoy? Pues hoy es un miércoles, así que los miércoles y los jueves estoy aquí en la aldea del Niño, en Mazamari, ¿no? En la institución educativa, dando clase. Es una cosa que hago desde hace muchísimos años y una cosa que no quiero dejar de hacer. Dentro de lo posible, no perder el contacto con las aulas, ¿no? Así que miércoles y jueves estoy siempre dando clase aquí, nivel secundario, a los alumnos y alumnas de cuarto y quinto de secundaria. Antonio, cuéntanos, estamos ahorita en la aldea del Niño, pero una de las particularidades de esta aldea del Niño, aparte de que ser una institución educativa de calidad y digamos, en beneficio de niños especialmente pobres, es una institución que lo ideó tu tío. Quizás mucha gente eso no sabe, ¿no? Cuéntanos qué sabes tú de eso. Así es, bueno, pues les cuento un poco, ¿no? Cómo nace esto. El hermano mayor de mi madre era un sacerdote franciscano llamado Joaquín Ferrer Beniel, para muchos el padre Ferrer, ¿no? El padre Ferrer. Él llegó en los 70 al Perú, no llegó a esta zona, llegó a la zona de Contamana, río Ucayali, Contamana, Requena, porque ahí también había misiones franciscanas. Ahí falleció mi abuela en el 75 y regresó a España. Y cuando tenía que volver, luego de arreglar cosas en España, etc., tenía que volver otra vez a Perú, le pidió a su obispo y a su superior que quería regresar a esta zona. Esta zona la había conocido muy poco, pero había sido invitado por el obispo de San Ramón, había estado en Satipo y con avioneta habían recorrido Cheni, que tenía antes aeropuerto, sí, Cheni de Riotambo y Cutivireni. Le gustó mucho la zona, entonces llegó aquí en los fines de los 70. Estuvo en Satipo, luego se vino a Mazamari y como todos ustedes saben, a finales de los 80 se fue calentando el ambiente, ¿no? Aparecieron los primeros conatos de Sendero Luminoso, primeros asesinatos, primeras desapariciones. Y mi tío, el padre Ferrer, pues estuvo todos los 80 y todos los 90. Estuvo, claro, fue testigo también de la matanza de Chiriari, agosto del 93, donde murió tantísima gente, él tuvo que ir a hacer el velorio, etc. Todo eso le dejó muy tocado, como a muchísima gente, ¿no? Pero su reacción fue, bueno, hay que hacer algo. Entonces, a partir del 94-95 estuvo pidiendo apoyos, viendo cómo se podía hacer una institución educativa que tuviera internado. ¿Por qué? Pues porque realmente en los 90 había niños huérfanos, era una realidad, solo de la matanza de Chiriari, que involucró también Tahuantinsuyo, toda el área, fueron muchos niños de entonces que se quedaron huérfanos. Y entonces yo vine al Perú por primera vez a acompañar a mi tío el año 98. Ah, ¿tú viniste con él o invitado por él? No, invitado por él, ¿no? Durante mucho tiempo no me dejó venir, precisamente por el tema del terrorismo. Ah, ok. Pero tú querías venir igual a Latinoamérica. Bueno, quería conocer pues al único hermano varón de mi madre. Mi madre son 5 hermanas y él. Pero ahí quiero que nos expliques algo, porque bueno, tú eres español. Sí, ¿En qué parte de España naciste? Yo nací en un pueblo del Mediterráneo español que se llama Canals. Canarias. Canales. Es un pequeño pueblo y mi tío y mi madre nacieron en un pueblo de al lado que era Alcudia. Mi padre conoció a mi madre y se trasladaron. Es la Valencia. Valencia. Es la provincia de Valencia, creo que se llama. Provincia de Valencia y región de Valencia. Se llama Comunidad Autónoma de Valencia. Aquí conocido por el tipo de naranja Valencia. Ok. Genial. Y es cierto que es una zona de muchísimos cítricos hasta ahora. Muchísimos cítricos, mira, exportación de cítricos. Quizás por eso le han puesto ese nombre también. Sí, yo creo que allí hay muchos tipos de naranja, algunos están aquí también. ¿Y a qué edad viniste a Perú? Yo termino la universidad en el año 97. ¿Qué carrera estudiaste, perdón? Yo estudié comunicación y luego filosofía. ¿Ahí en la Universidad de Valencia? No, estudié en Navarra, el norte de España, unos 1000 kilómetros de donde nací, una universidad de las pocas privadas que había entonces en España, católica, ¿no? Hasta ahora sigue con mucho prestigio, y terminé en Italia. Terminé filosofía en Italia, en la Católica de Milán, es otra universidad reconocida en el norte de Italia, ¿no? Entonces, bueno, terminé ahí y así le dije, bueno, tío, he terminado la universidad, pues quiero ir a verte. Ya, eso es lo que quería preguntarte. Desde tu visión ya como, digamos, español, sí. En este caso, pues, ¿cuál era tu imaginario de América o de Latinoamérica propiamente? Es una buena pregunta, porque ustedes saben
Y tú sabes, Brayton, que en Europa, Latinoamérica es algo un poco confuso. Claro. La gente no ubica bien Ecuador, Perú, confunde, ¿no? En Estados Unidos ahorita la gente, por ejemplo, cuando mira hacia abajo, o sea, Sí. de México para abajo, todo dice mexicanos. Todos los mexicanos. ¿Y en Europa cómo era en tu tiempo? En Europa eran latinoamericanos, etcétera, y bueno, en la universidad hay cierto nivel y sí, pues la gente distingue Perú, Ecuador, pero lo que sí te puedo asegurar que para el imaginario europeo, incluso para la persona leída o culta europea, Perú es un país andino con costa. Lo que nadie recuerda es que tiene Amazonía. ¿En serio? O sea, que no solamente ven muy difícil. Los Andes, la cultura incaica, por decirlo así. Exacto. Y bueno, Lima, etcétera, un poco Lima, la las costa. costas. Pero lo que jala mucho más es la cultura incaica. Machu Picchu, el ambiente andino. También porque los peruanos que durante mucho tiempo han estado yendo a Europa a vender artesanía, a hacer música, es todo mundo andino. Tal vez no eran andinos, pero se hacían pasar todos por andinos, ¿no? Un poco para el folclore, etcétera. Bueno, yo desde pequeño conocía que mi tío estaba en la selva, o sea, no llegaba a ese nivel de ignorancia. Selva peruana. Ya. Entonces, cuando terminé la universidad le dije, bueno, ahora sí quiero ir a visitarte, ¿no? Ya. Y coincidió, pero no quiero no quiero alardearme. La verdad que no me apasionaba la idea del Perú, ni la idea de la selva. También por lo que había estudiado, etcétera, no le veía. Quería ver a mi tío. ¿Cuál era tu aspiración cuando tú terminaste la universidad en comunicaciones? ¿Cómo te imaginabas tú? Porque uno siempre tiene una expectativa de la profesión. La carrera de comunicación me fue decepcionando y defraudando. ¿Por qué? Pues porque, primero es que no sé muy bien por qué la elegí. Ya. Esa universidad supuestamente era muy difícil entrar a ciencias de la información, que es como aquí se llama comunicación, ¿no? Ya. Bueno, me lo puse como reto. Luego, una vez ingresé, nunca había querido ser periodista. Tenía a un lado esa universidad muy pegada al cine, que sí me gustaba mucho, el cine y la literatura. Pero a medida que avanzaba la carrera, realmente me di cuenta que lo que me gustaba más era plantearme preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas? Por ejemplo, las clásicas, ¿no? ¿A qué llamamos el bien? ¿Qué es la política? Y entonces en esa universidad también, de Navarra hasta ahora, tiene una facultad de filosofía muy potente. Entonces había un catedrático que era un gurú absoluto, murió hace años, se llamaba Leonardo Polo. Entonces fui eligiendo créditos de cursos de filosofía, porque yo era ya lo que se llamaba el nuevo plan, que tú podías configurar tu carrera, con créditos, todavía no llegaba con créditos. Entonces me di cuenta que evidentemente me gustaba mucho más. La filosofía. O al menos la filosofía, la historia y plantearme ese tipo de preguntas. Esa combinación un poco caótica hizo que cuando acababas la carrera tampoco sabía muy bien qué hacer. Pero el Estado español sí sabía lo que tenía que hacer, que era el servicio militar. Ok, ya. Porque el servicio militar fue obligatorio en España hasta el año 2000. Y yo te estoy hablando que terminé el año 97 en Italia, pero volví a España y el Estado te espera. Yo desde los 18 años había pedido prórrogas. O sea, no es como acá en Perú en el servicio militar, en su momento cuando era obligatorio. Lo conocí. Pero era, tú cumplías 17 por decir, entonces servías, pero si tú no, o sea, por decir, no pasabas a los 20 o 21 y no habías servido, pues no, ya era el tiempo de servir en ese momento, no de ese momento. En cambio en España si te dicen, te esperaban, te esperaban, o sea, todos los años chequeaban si seguías estudiando. Pero en aquella época, por muchas ideas que yo tenía, políticas, etcétera, no quería saber nada del ejército y mucho menos del servicio militar. Claro. Entonces te daban una opción, la objeción de conciencia. Tú decías, no puedo tocar armas, soy objetor de conciencia, y el Estado te mandaba un año, no sé, a limpiar vestuarios. Pero objetor de cuidar jardines. ¿Por motivos religiosos? ¿Había que explicar? Había algunos por motivos religiosos, pero la mayoría de los objetores eran jóvenes muy de izquierda, ideología de izquierda, que no querían servir a la patria, porque no creían en la patria. Yo no llegaba a esos extremos de increencia, pero la idea de irme un año a un cuartel, etcétera, no. Sí, bueno, pero pasó esto, fíjate. Por esa razón, ¿no? Era el año 97, en España se termina en junio, no en diciembre, como acá. Yo terminé en junio y veía a mi tío frío, ¿no? Porque yo quería venir a visitarle. Ya, claro. ¿Ya? ¿Ya había servido, de hecho, en tu país al ejército? No. O sea, yo termino la universidad, y ahí nomás no quiero ir al ejército, entonces yo debo entrar a algún tipo de servicio, o militar, o servicio social sustitutorio, el siguiente año, ¿no? 98. ¿Ya? Entonces, llegando a Navidad, yo ya decido y cambio de postura. Hablo con un amigo mío de mi pueblo, que es director de la banda de música de la Legión del Ejército, o sea, el cuerpo de élite más fuerte que hay en España, que está en África. Wow. Y entonces él me dice, no, preséntate a la Legión. No pasa nada, 3 meses de instrucción, y te meto en la banda de música. Ya.
Bueno, lo vi interesante por el tema de ir a África. España tiene todavía 2 ciudades en África. Mira. Ceuta y Melilla, sí, un régimen, ponle semicolonial, ¿no? Claro, O sea que hay 2, pero era irte a otro continente, aprender el idioma, que hablan árabe, y dije que sí. Y esa Navidad mi hermana llamó a su hermano, porque hacíamos llamadas muy pocas a mi tío. Como decir, el destino ya jugó su papel. Jugó su papel y yo me iba para mí, en febrero me incorporaba en Melilla, ciudad española, literalmente en Marruecos. ¿Qué pasó? Estas cosas pasan en la vida. Mi madre llamó a su hermano y mi tío dijo que se ponga mi sobrino Antonio. Bueno, me puse. Oye, ¿qué vas a hacer, David? Digo, bueno, tío, como usted no me decía para ir, claro, pues me estoy yendo a la Legión. Entonces él, que ya hablaba muy peruano, ¿pero qué huevada es esa? Digo, bueno, tío, claro, he acabado la carrera y tengo que hacer el servicio militar. No. Vente aquí y yo voy a hacer que te convaliden. No sé, un año en Perú como un voluntariado. Ya, genial. Se iba a hacer el trámite. Y fue un cambio absoluto. Llamé a mi amigo, tuve que hacer un documento, ya no me presenté a la Legión y en febrero, primera semana de febrero, tomé un avión vía Roma y llegué a Lima. Al Italia volaban todos. Entonces llegué en febrero del año 98. ¿Y ese cambio cultural lo sentiste? O sea, llegar a Lima... O sea, Lima no la pude... captar como ciudad, sí, procesar. ¿En qué año llegaste a Lima? 98. 98 ya. Entonces, nada más llegar a Lima, llegué además por la noche, este es un dato importante, porque solo el tono de los focos y de las luces, el año 98, ¿no? Claro. Y además, a mí me recogió un franciscano amigo de mi tío, el padre Severino, y me llevó del aeropuerto Jorge Chávez al RIMAC, que estaba en la casa del franciscano. Ok. Entonces, yo lo primero que conocí fue el RIMAC nocturno. ¿En qué época fue? Febrero del 98. Verano, pero era en Lima. Sí. No era tanto el golpe de frío. El ambiente del RIMAC, ¿no? O sea, cuando amaneció. Claro. Literalmente, el barrio me gustó. Ya. O sea, dentro de su, por decir, pobreza, etcétera, pero me gustó porque muy histórico. Me parecía La Habana, la capital de Cuba, con ese ambiente. Y vi un tremendo cerro atrás, y yo pensé, dentro de mi ignorancia geográfica total, que ahí empezaban los Andes, y simplemente el Cerro San Cristóbal. Dijiste ya, acá es, claro, una montaña tan inmensa en medio de una ciudad no me cuadraba. Subí a pie el Cerro San Cristóbal. Así sin nada, en plan turista. Luego me dijo el padre Severino, ¿cómo te podían haber asaltado? Subí arriba, tomé mi primera Inca-Cola arriba y desde ahí me sirvió mucho para ubicar Lima. Claro, es muy Lima era infinita. Una ciudad que aparecía, desaparecía, seguía por la costa. Claro, es verdad, era verano, se veía el mar. Sí. Y bueno, y eso fue mi llegada. Pero estuve 2 días, hice unos papeles en migraciones y al toque tomé el bus, Lobato. Y ya estuviste en Satipo. Mazamari. Tomé el Lobato Mazamari. Y ahora, bueno, ya me cuentas el impacto, ¿no? Yo te hablaba del verano porque en verdad Lima tiene otra cara. Ahorita estamos en pleno invierno ahí. Cambia. Y quizás ahí también hubieras tenido otra impresión distinta. Y luego ya también acá estaba lloviendo, era temporada de lluvias, ¿no? Sí, ese año llovió poquísimo, por eso me hace gracia lo del cambio climático. Como fue mi primer año, yo recuerdo muy bien lo que pasó ese primer año. Entonces ese año, febrero todavía llovió, marzo ya no llovía. Estaba todo muy seco. Creo que era el efecto del niño o de la niña, ahí nunca me aclaré bien. Pero bueno, sí, yo llegué y mi tío me dijo... Y ahí me di cuenta por qué el cambio de opinión en mi tío. Justo este padre que me recogió en Lima, Severino, había traído a un sobrino de Europa para hacer el servicio social sustitutorio. Entonces mi tío dijo, pues mi sobrino también que venga. Claro. Y eso, como un pique entre misioneros, por decirlo. Y bueno, si tu sobrino puede, pues el mío también, ¿no? El mío también. Y luego constantemente le estaba echando en cara al otro padre, ¿cómo mi sobrino sí iba a las comunidades? Tu sobrino hace nada, tal. En fin, y así me pasé todo el año 98. ¿Qué hice? Llegué aquí en febrero y en marzo me fui con mi tío a la de Pangoa. Era la de Pangoa, esto para muchos jóvenes, ¿no? Estamos hablando de la prehistoria. Claro, pero había una en Pangoa, recuerdo que estaba el profesor Rómulo, que luego ha trabajado y entonces había muy pocos profesores en Pangoa. Y entonces empezaba en abril, empecé a trabajar de profesor en la cooperativa de Pangoa, que es donde trabajaba mi tío. Fue mi primer contacto con chicos jóvenes, con un aula. Yo nunca había dado clases en España. ¿Eran indígenas? O había algunos nomachiguengas, pero la mayoría eran colonos. Colonos del pueblo. Yo no entendía entonces que era colono y que era indígena. Claro. Estaba ahí y me movía poco a poco, sí. Recuerdo la primera visita a Chiriari con un enfermero que trabajaba acá, que me llevó en moto, vamos a Chiriari. Me impactó.
Me impactó mucho. Yo llevaría aquí ya 3 o 4 meses. ¿Qué te impactó de Chiriari? Me impactó porque no podía entender, uno, que nadie me hubiese hablado de eso. O sea, llevaba aquí 3 o 4 meses y había escuchado la palabra nativos. Ok. O sea, pero claro, para mí nativos, cualquiera es nativo, ¿no? O sea, nativo es que has nacido, no lo relacionaba. Luego, el lenguaje te das cuenta que también tiene... Cierta en cada sitio se connotación. utiliza de una forma. Entonces, cuando fui a Chiriari, el Chiriari del año 98, todo casas de hojas, la mayoría de gente con kushma, pintados, todos hablando en asánica. Para mí me parecía otro país. O sea, claro. Comparado con Mazamari. Mazamari también era un pequeño pueblo, ¿eh? Pero evidentemente yo entonces no lo distinguía, pero Mazamari era un pueblo de gente de origen andino, de la sierra del centro, ¿no? De Andamarca, Huancayo, etc. ¿no? Sí. Algún profesor de algún sitio distinto que iba conociendo. Pero entonces cuando volví le pregunté a mi tío, y mi tío dijo, sí, porque mi tío no visitaba las comunidades, ¿no? Él era sobre todo el párroco de Mazamari, ¿no? Y bueno, tampoco visitaba porque año 98, o sea, las cosas estaban más calmadas, pero había cierta tensión todavía subterránea. Nadie hablaba del terrorismo. Esa es otra cosa que me sorprendió. Y tú, o sea, cuando llegaste acá no habías tenido mucho contacto con los pueblos indígenas y tampoco del tema de terrorismo que mencionas. Eso O sea, en la universidad... era un poco raro porque no Claro, ya... en la universidad, pues fíjate, Sendero Luminoso como palabra, sí la gente lo ubicaba. La gente lo ubicaba como algo muy, muy salvaje. O sea, fíjate que en Europa llegan noticias pues, de grupos terroristas, guerrillas, las FARC, el ELN, Colombia, entonces había guerrillas en Nicaragua, la contra que había en Nicaragua. Pero sí que incluso mis amigos también, cuando luego volvía y me preguntaban, a todos nos había quedado, siendo niños en los 80, ¿no? La idea de que hay algo muy oscuro llamado Sendero Luminoso, que es muy bárbaro, ¿no? Muy bárbaro. Claro, cuando llegué aquí, sabía de Sendero por mi tío, de alguna vez que había visitado España, y era un tema que me interesaba, pero la gente no quería hablar. Lo entiendo, era muy difícil. Era un tabú todavía, ¿no? Era un tabú, yo decía, pero si solo hace 5 años que ha habido una matanza terrible, de 90 personas. O sea, ¿ves? Sí, pero bueno, entonces era... En general, en Perú, si lo recuerdas, como Sí. Pero todavía estaba latente. En el año 98, la mayoría de comunidades del N no habían repoblado. Y además que en el 98 capturan todavía recién a Feliciano. Exacto. Feliciano, que lo capturan en Huancayo. Sí. ¿Ya? Entonces está el Sendero Rojo, el N está por repoblar. Ahora, también hay que contextualizar de que en ese tiempo no había internet. Sí. O lo leías. Claro, lo veías en el periódico, con el que podía llegar tal vez de quién sabe cuándo. Por eso a mí me pareció una gran oportunidad poder tener un cara a cara con la realidad y con la cosa, y me sorprendió tanto, luego lo entendí. Porque la gente podría pensar que eras demasiado ingenuo, pero es que en verdad no era como ahora googlear las cosas. No, claro, no era que ahora pues no, es que realmente si no lo podías haber leído, había poquísimos libros sobre Sendero, solo había salido en Lima, logré ese año creo comprar el de otro Sendero era el de Economía de Hernando Soto. Era el de... Pero que todavía no hablaba de lo que había pasado en la selva, porque era un libro de primeros 90. Era de este famosísimo periodista que se me ha ido el nombre ahora. El de IDL. No, Gorriti. ¿Gorriti? Claro, Gorriti escribió un libro sobre Sendero. Escribió un libro, pero ahí te contaba cómo nació Sendero en Ayacucho, y más o menos hasta Lima, el Agustino, hasta ahí. Pero aquí tenía la oportunidad. Bueno, me sorprendió mucho el silencio sobre lo que había sido Sendero, y luego que nadie me hubiese hablado de las comunidades nativas. Porque cuando conocí literalmente Chiriari, era como haber hecho un viaje extensísimo, y hay 20 kilómetros. O sea, te dio un choque de realidad. Me dio un choque de realidad, y ahí sí cultural. Ok. Ahí sí cultural. Entonces ya empecé a plantearme preguntas cuando regresaba aquí, con los profesores con los que trabajaba en Pangoa. Entonces ahí me di cuenta de una cosa que es una realidad aquí, la tenemos asumida, pero no es normal, ¿no? Que los originarios del lugar fuesen los marginados. Son extraños en su propia tierra. Exacto, porque una cosa tú puedes decir que siempre está mal, ¿no? O sea, que uno migra y donde vas eres marginado. Bueno, estás llegando, ¿no? Podían decir los venezolanos, ¿no? Claro. Entonces llegan aquí, bueno, pero es que no está... Pero aquí, claro, lo que me sorprendió es que la gente originaria era la un poco, no marginada así abiertamente, pero luego te dabas cuenta que sí, en representación política, en atenciones básicas, en derechos básicos. Entonces eso sí que me sorprendió, y lo hablé mucho con mi tío. Mi tío, claro, llevaba muchos años, estaba como un poco ya acostumbrado a ver esas cosas,
Pero a mí sí que me chocó muchísimo eso. Y ahí entendí otra de las palabras que siempre me habían dejado muy sorprendido desde que llegué, además un chico joven que le interesa la historia y tal, cómo la gente andina se autodenominaba colona. Ya, claro. Porque yo venía de una universidad y de un ambiente donde la colonia es peyorativo. Y eso, mira, verdad, me haces darme cuenta de que yo también estoy tan normalizado con el término que yo digo colono con... Claro, porque lo decimos, pero claro, tú imagínate, pero es que, ¿verdad? Llega un joven europeo en los 90, llega de la antigua colonia, España, y tienes claro, muy bien que lo tenías que claro, era peyorativo, claro. Y que, pero luego, a ver, decía, ¿pero ustedes son peruanos? Y es como una colonización interna. Si nosotros somos colonos, pero a ver, yo hablaba y tenía un gran amigo aquí en el Mariate que era de Huanca, yo le digo, pero tú te vas a Japón, no te llamas colono, te llamas migrante. Incluso si te vas a Lima, ¿tú cómo te llamarías? ¿Colono? Claro. No, yo en Lima soy un migrante. Pero aquí... Habría que entender quién impuso ese término, ¿no? Claro, ¿Cómo claro. se llegó a... Yo creo, luego analizándolo, me di cuenta que todo parte de un tipo de mentalidad que se puede repetir en cualquier sitio del mundo. Claro. O sea, es que cuando tú llegas a un lugar donde crees que hay que civilizarlo, te autodenominas colono. Ok. La pena de eso puede parecer una buena intención, claro. Pero la pena de eso es que hay una iniquidad. O sea, que tú miras por encima. Es como decía Foucault, ¿no? El que controla el lenguaje también tiene un poder, ¿no? Controlas el poder. Sí. Pero bueno, la gente no lo utilizaba el 90% con ninguna mala intención. Claro, Incluso noté un poco de orgullo en Satipo. Aquí no, aquí en Mazamari no tanto, pero sí en Satipo había más ese orgullo de colono fundador. Cosa que me parecía un término mucho más, totalmente, o sea, más bien sería si ya de por sí colono ya era fundador. Luego es cierto que esas pasiones de la juventud donde el mundo lo ves un poco más blanco y negro, luego se van atenuando. Porque también me he dado cuenta luego leyendo las crónicas de los primeros colonos, que se llaman, que tenía mucho de épica, mucho de durísimo, mucho de aventura, mucho de lanzarse a lo desconocido. ¿Y no te sentías en algún momento con cierta, o sea, ¿cómo te podría decir? Como que encontrarse involucrado, identificado con la experiencia que ellos tuvieron, pero hace pues 40, 50, 100 años atrás? O sea, lo que sí fui aprendiendo, luego como te digo, de un poco el tiempo, las lecturas y las conversaciones con la gente, fue atenuar esas calificaciones tan duras, ¿no? Colono es un invasor, y los pueblos indígenas siempre son los buenos, bueno, todas esas calificaciones que uno de joven hace, de joven, creo que de adulto ya no, ya no debemos hacerlas, aprende a moderarse, sí que fui suavizándolas, ¿no? Claro. También pero en general con todos los temas históricos. Pero ahí te cuento una cosa que me pasó a la semana de estar en Pangoa, también porque yo no sabía que la historia que se había contado en Perú, o sea, me la podía imaginar, ¿no? Pero yo no sabía que la historia oficial peruana era siempre tan Perú muy bueno y el resto muy malo, ¿no? Por ejemplo, yo aprendí aquí el relato sobre la guerra de Chile, ¿no? Donde Chile es un horror terrible, que seguro que hizo cosas horrorosas. Y bueno, en toda guerra siempre hay ahí, ¿no? Siempre es así. Pero tampoco conocía el tema de que España se había llevado el oro. O sea, me podía imaginar, ¿no? Pero bueno, tú imagínate que eres un joven de 23 años. Claro. Y en Pangoa me invitan a una entrevista radial. Y está genial. Me entrevistan a una entrevista radial. Oye, hay un nuevo profesor extranjero. Primera pregunta que me hacen. ¿Y qué ha pasado con el oro del Perú? No sabía si era una pregunta económica, o sea, no. Claro. Intentaba buscarle. Disculpe, le digo, bueno, yo no hablaba todavía de usted, eso también he tenido que aprenderlo aquí. ¿Cómo? ¿Es que en España solo se tutea? ¿O? Perdona, sí, tutea, ¿qué me dices? No, el oro que ustedes se llevaron, se robaron. Y yo, joven, sobrado, salí en plan irónico. No, yo he venido a por lo que nos dejamos. Y me di cuenta la cara del locutor. Claro, oye, ¿qué estás hablando? Claro, yo no, es una broma. No sabía qué decir, claro, porque, ¿qué le digo? Hace 500 años, no sé, bueno, en fin. Pero bueno, todas esas cosas uno va aprendiendo poco a poco. Y es en el momento en el que la historia cobra vida, ¿no? Porque mira, yo te digo, desde mi perspectiva, que cuando uno estudia historia, pues estudias figuritas, estudias dibujitos, ¿no? La imagen de alguien que, quién sabe si realmente ha de existir, es lo que uno piensa, pero cuando te vas dando cuenta en el que lo que uno va trajinando, pues de pronto va descubriendo que la historia cobra vida otra vez, o sea, todo eso vuelve. No, sí, bueno, y que influye, que afecta, que impacta. Y entonces eso me ha servido muchas veces, hablando con los profesores, por ejemplo aquí o en otras instituciones, nosotros con razón cuestionamos los
procesos de colonización, de invasión, ¿no? Donde un pueblo se cree superior porque lleva X, ¿no? Eso nos debería hacer más sensibles a lo que ha pasado en la selva. O sea, si somos muy sensibles para este tema de cosas con el Imperio Español, con, bueno, evidentemente en Canadá, los indígenas de Canadá con el Imperio Inglés, etcétera, etcétera, ¿no? Deberíamos ser más sensibles, sobre todo en el 2020. ¿Y a qué crees que pasa esa situación de insensibilidad, digamos? ¿Cuál crees que es la razón? Pues mira, es un tema muy humano. Yo creo que la cercanía no ayuda. Muchas veces la gente dice, ¿no? Lo cercano es más familiar, lo aprendes a querer. No, es la pura costumbre, ¿no? La gente, pues un niño en Tarma, por ejemplo, yo me imagino en los años 80, pues le hablarían de la selva, de los nativos, de los campas, como decían antes, ¿no? Y al final te vas insensibilizando. Tienes que hacer un esfuerzo muy especial. Ese proceso de normalización de las cosas, ¿no? Que el ser humano siempre lo tiene, ¿no? Nos acostumbramos. Y a veces, yo sí, mira, te digo que esa normalización lo he notado yo en una situación personal cuando hace tiempo me compré un celular, por decir, y ya se me había avejentado y lo guardé porque ya estaba viejo. Y luego lo volví a ver después de, ponte, 8 meses. Y lo encontré por casualidad porque lo había dejado olvidado por allí, y luego lo encontré y me volvió a parecer, significativo, especial, y dije, claro, especial. Y dije, ¿cómo me puede pasar esto, no? Sí. Entonces, en su momento... Con algo tan pequeño como un celular. Sí, ¿no? tan trivial, ¿no? Sí. Y así normalizamos demasiadas cosas. Normalizamos muchas cosas. Por eso siempre es bueno combinar la mirada de alguien que viene de muy lejos, porque es una mirada fresca, claro, es una mirada fresca, desprejuiciada, pero también con gente que lleve mucho tiempo porque tiene una mirada profunda. Entonces la frescura y la profundidad, pero no una mirada prejuiciosa. O sea, que ya por la costumbre te ha hecho generar prejuicios. Pueden ser positivos o negativos. Y hasta ahí ya teníamos este tema de que tú llegaste a tener estos choques, pero ¿cuándo decides quedarte a vivir acá? Porque ya tienes... Sí, o sea, la experiencia me va gustando, me va apasionando, pero cuando llega diciembre del 98, llevo desde febrero, tengo claro que no me voy a quedar. Ya, o sea, todavía sigue siendo un foráneo. Sigue siendo un foráneo, sigue siendo un joven europeo que ha hecho una experiencia, ¿no? Entre aventurera y un poco misionera, pero yo entonces también tengo que decir que no creía en Dios. Esto era otra cosa sorprendente, porque mi tío era sacerdote católico, franciscano, y yo era un joven que había estudiado filosofía y que, claro, al estudiar filosofía, pues claramente... ¿Creías en el Dios de Spinoza, como dicen los filósofos? ¿O no? Mira, no creía ni en el elegante Dios de Spinoza, ¿no? Que es un Dios que no actúa en el hombre, pero es la causa no causada. Ni siquiera en eso. Era realmente un ateo materialista, sin ser beligerante, o sea, no chocaba con la gente, y mucho menos porque me di cuenta en Perú que todo el mundo era creyente. Podía ser evangélico o católico, todo el mundo característica de los peruanos. Todo el mundo era muy Quizás porque somos más indígenas en realidad, ¿no? O sea, el indigenista, o mejor dicho, la cultura indígena es muy religiosa. O sea, las culturas tradicionales son religiosas. Son muy religiosas. También en Europa las culturas tradicionales, ¿ya? Pero tú sabes que muchas veces te meten de joven, y sobre todo si estudias algunas carreras, ¿no? Que lo moderno es no creer en todas esas cosas, ¿ya? Aún así, yo soy un joven que también vengo con la idea de que lo indígena es lo bueno. O sea, que cuando conozco Chiriari, te hablo del año 98, ¿ya? Me parece lo máximo, y también creo que la interculturalidad es el futuro. Esa palabra interculturalidad en el 98 está totalmente verde. Sí, verde, casi no existía. No, apenas existía, había teóricos en Lima, etcétera, ¿no? Pero como te digo, llega diciembre y mi idea es irme. Me quedo hasta febrero del 99 porque quiero conocer Atalaya. ¿Te habían hablado de esa ciudad? Sí, me habían hablado, había conocido al que era es obispo, Monseñor Gerardo, que estaba de párroco en Atalaya, y tenía ganas de conocer la selva baja. Ya había entendido selva alta, selva baja, todas esas cosas. Y así es, ahí sí que llovía, enero y febrero del 99, lluvia sin parar, pero estuve en Ucayali, Lagarto, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes de irme, mi tío me dice, Antonio, no te olvides del proyecto que tengo. El proyecto que mi tío tenía era precisamente esto. La aldea del niño. La aldea del niño. Que a diciembre del 98 se habían construido 6 aulas. ¿Ya? A mí me parece una idea muy buena. Pero cuando tú dices esto, me da a entender de que él ya te lo había planteado antes. No, o sea, nada más llegar aquí yo, pues mi tío me enseña cosas. Y entre ellos me enseña unas aulas que se están construyendo. Yo tengo que ir juntando piezas, ¿no? Durante esos meses. Entonces me doy cuenta que ha habido una matanza, que hay niños huérfanos, etcétera, etcétera, que hay mucha gente apoyando. Esto está desolado, Mazamari es un sitio pequeño,
Y entonces, sí, me parece interesante, pero no para involucrarme. Pero me parece un dignísimo y loable empeño de un misionero que vive por la gente, ¿no? Me parece. Pero mi plan es otro. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que esa Navidad, 98-99, yo le hablo a mi hermana de esa idea, se lo comento. Y mi hermana dice, bueno, pues yo tengo una de mis mejores amigas, es directora de una fundación. ¿Y una fundación de qué? Claro. No, una fundación de cooperación al desarrollo, Antonio, es que tú no te enteras, ¿sí? Entonces, ¿tú todavía no tenías idea de eso? No, o sea, mi idea no era proyecto ni cooperación, tenía una experiencia. Claro, nada más, experiencia. Y ya mi idea era volver, sí me había gustado mucho la enseñanza. O sea, que ya no descartaba volver. A comunicaciones. No, seguir pues con el doctorado en filosofía. Claro. Filosofía. No, ya no comunicación. Humanidad. No. Comunicación es algo que casi enterré hasta ahora. Quizás la carrera te dio a entender de que era algo que sencillamente no querías hacer. Sí. Te lo probé y no, sí, eso no va. Sí, aprobé, tu me di cuenta de lo que alternamente. No. Exacto, alternamente. Y entonces, conversando, como te digo, con la amiga de mi hermana, que era Elena Areses, siempre es bueno decir nombres porque quedan ahí, ¿no? Pues. Areses era la directora entonces de Fundación del Valle. Y ella me dijo, pues cuando llegues a España, vienes a Madrid, Valencia-Madrid, y conversamos. Estas cosas se hacían antes, llamadas directas. Claro, la conversación personal. Y así fue. Yo me despedí de mi tío me dijo, no te olvides del proyecto. Okay. Llegué en febrero del 99 a España. Rápidamente con unos amigos estábamos organizando nuestro proyecto, que era dar la vuelta al mundo en carro. Ese era nuestro proyecto. ¿Tú seguías? Ese era nuestro ¿Cuántos años tenías en ese tiempo, Antonio, para entender? Bueno, no era tenía 24. Pero entonces... Un mozuelo. Pero nuestro proyecto no era loco, bueno, era loco, pero Pero es acorde a esa edad. Sí, totalmente. Y sobre todo a esa edad, cuando realmente tampoco... O sea, te interesa el mundo, pero no lo que te ofrece. Pero no lo que te ofrece, claro, exactamente. Entonces, convencimos a Mercedes, la casa Mercedes alemana en España, de dar una vuelta al mundo. Fábrica de autos. De autos, de dar la vuelta al mundo con un carrito que habían sacado que era el Smart, un mini carrito Mercedes. Entonces, imagínense ustedes si demostramos que con un carrito así, que todo el mundo no le da bola, aunque era muy caro, se puede dar la vuelta al mundo. Y les gustó. ¿Cuál era, por ejemplo, mi currículum? Pues porque yo antes de venir a Perú había ido desde Madrid hasta Arabia Saudí en una combi vieja. ¿Tú lo manejabas? Con un amigo. Allá, entre los dos. Se llamaba Shahan, canadiense, que sigue siendo muy amigo mío. Entonces la gente decía, nunca van a llegar. Nosotros llegamos hasta Arabia Saudí y regresamos. ¿Qué marca era el carro, la combi? ¿Era una Volkswagen? Era una combi Mercedes. Combi Mercedes. Años que tenía un frutero en Madrid, se la compramos por nada. Por combi te refieres al modelo, esa la de Scooby-Doo. Sí, pero que aquí le llamaban combi, ¿no? Claro. Sí, pero el tipo Volkswagen en Mercedes, un poquito más cuadrado. Bueno, igual alemán, ¿no? Sí, buen carro antiguo, pero buen carro. Pero te quiero decir que mis planes eran totalmente otros. O sea, mi proyecto no era Aldea del Niño, era ese. ¿Qué pasó? Evidentemente me fui a Madrid a explicarle a esta amiga de mi hermana en qué consistía todo este proyecto. Entonces ella me preguntaba, ¿pero ahora en qué momento está? Y yo le repetía exactamente, memorizado lo que mi tío me había dicho. Pues en este momento mi tío no tiene plata pues porque solo consiguió plata para 6 aulas de esta ONG holandesa. Que era verdad, quizás. Que era verdad. Claro. Y además Cáritas ya no apoya, porque mi tío había construido mucho con Cáritas. Parroquial de ese tipo. Claro. Genial. Hospital de Pangoa. Que tienen el mismo modelo, Claro, Hospital de Pangoa. Pero durante unos años Cáritas ayudaba a los misioneros ojos cerrados. Pero para este 99-2000 ya había empezado el mundo de los proyectos, de los formularios. Que yo no tenía ni idea. La burocracia. La burocracia proyectista, la profesionalización, entre comillas, de la cooperación al desarrollo. Entonces, pero me hacía muchas preguntas. Digo, bueno, si quieres pregunto a mi tío, no, pero es muy interesante. ¿verdad? Y entonces ahí me animó ella. ¿Tú nos ayudarías a formular un proyecto? Y yo, ¿formular? ¿Qué es formular? Claro, no. Bueno, y entonces me enseñó, vi que, bueno, pues tenía cierta técnica, ¿no? Bueno, formulé el proyecto ahí, con ellos, en esa semana. Pero además ya conocías el terreno. Sí, por eso ellos necesitaban a alguien que ayudaba, a Shaninka, no sé qué. Y presentamos, recuerdo, el primer proyecto de la aldea del niño ya grande como aldea a la Agencia Española de Cooperación Internacional. A la AECI, creo que a la AECI, en el año 99. Y a mí me parecía un platal lo que estábamos pidiendo. Mi tío decía, no, así nomás. Pero a mí me calmaba que también la fundación decía, no, está bien. Eran millones, todavía no había euro, millones de pesetas de entonces. Y yo decía, pero ¿van a aprobar esto? Y lo aprobaron. En abril lo habían aprobado. Abril del 99.
Claro, entonces yo seguía con mi plan del carrito para dar la vuelta al mundo, que todavía no salíamos, que no sé cuántos. Pero claro, ya la fundación me dijo, oye, Antonio, esto es un tema serio. Hay informes, o sea, no es que mandas 50 millones y aquí das lo que te la gana. Entonces nosotros... ¿Eran 50 millones los que aprobaron? No. Puede ser. Pesetas, ¿eh? Es que luego cambio de euro... Claro, digo, el tiempo era pesetas. Con eso se pudo construir gran parte de la infraestructura, con ese primer proyecto de la CIP, ¿no? Y dije, bueno, sí, entonces ya la fundación me pagó un nuevo viaje. Y ya me fui enganchando. Porque con el nuevo viaje, llegué aquí en mayo del 99. Ya no llegaste a hacer tu viaje. Mi tío emocionado porque lo habían aprobado, empezó a construir sin parar. Empezaron a llegar, pues, bueno, llegaban remesas, se rendían y otras, ¿no? Claro. Mi tío impecable en la rendición, gran constructor, conocía todas las ferreterías, rápido, se construía. Y entonces en la función me dijeron, ¿por qué no presentamos uno al Ayuntamiento de Madrid? Ayuntamiento de Madrid, lo aprobaron, era la época dorada de la... Del apoyo hacia pueblos indígenas. Pueblos indígenas, Perú también, ¿no? Es que la situación, Antonio, era muy delicada, ¿no? Sí. O sea, lo que tú mencionabas antes respecto al tema de volver de todas maneras a repoblar zonas que Sendero había avasallado. El N estaba vacío. Vacío completamente. Vacío. Entonces era una situación. Y lo que tú mencionas, yo quería preguntarte, Antonio, si te habías escuchado, hay una leyenda que habla sobre el padre Joaquín, cómo es que él decide interesarse por la niñez. ¿Sabías eso? ¿Escuchaste eso? Bueno, yo lo que he escuchado a mi tío, ¿no? O sea, mi tío hace una visita a San Ramón de Pangoa, donde en el año 93, 92, 93 hay mucho niño refugiado. Creo que es en la misión franciscana que había en San Ramón de Pangoa, ¿no? Luego del padre Cantela, que ya había muerto, etc. Y entonces ahí un niño le dice, ¿no? Apóyennos, ¿no? Ayúdennos, ¿no? Por favor. Hay una frase que ahora queremos poner en el himno nuevo de la aldea. No recuerdo la frase. Pero sí, hay un niño que le conmociona a mi tío, pues es franciscano, sacerdote. Pasan unos años, porque había violencia todavía en el 93, etcétera, hasta que arranca. Pero no sé cuál es la leyenda, ¿tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver? Sí, claro, eso es justo era lo que te preguntaba, o sea, porque él, digamos, de alguna manera, por decirlo así, en toda la región, al menos en Selva Central, por no decir Junín, este tipo de iniciativas de apoyo a la niñez, ¿no? Totalmente. Porque todos hablamos de que la educación es importante, pero sin embargo, dar ese paso o mover un dedo, digamos, del dicho al hecho, del pensamiento, de las ganas a ponerlo en práctica, pues es todo un tema. Totalmente. Y él ha dado ese paso, ¿no? Sí. Él redujo ese trecho, que normalmente es inmenso, ¿no? Y él se lo creyó, porque tienes toda la razón. Todo el mundo, sí, es un problema educativo. Claro. Sí, es un problema educativo. Nadie hace nada. Cuando sabemos que sí lo es. Incluso o sea, desde nuestro Congreso actual, también es un problema de raíz educativa, ¿no? Sí, claro. Pero él sí, se lo tomó en serio. Como te digo, además, tiene doble mérito, porque él no era de los franciscanos que había estado con los ashánicas. Él no era el padre Tomás Encheni. Él no era el padre Mariano Gañón en Cuti. O el padre de Castillo. El padre Castillo de Portacopa. Fue el padre Castillo el primero que me habló del N. Luego el N en mi vida va a ser muy importante, biográficamente, claro. Pero fue el que me habló, fue el que me dijo, el N está vacío, el padre Castillo. O sea, vamos aquí nomás, hay gente un poco en Samaniato, un poco en Unión Portasánica, que intentan, ¿no? Pero mi tío había optado por la población de Mazamari, porque él decía, yo lo recuerdo eso del 98, los asánicas no hay que molestarles, tienen su propia espiritualidad, cosa que a mí me gustaba mucho, aunque yo era ateo, me gustaba mucho escuchar ese grado de respeto, ¿no? De respeto, ¿entiendes? Pero claro, el tema de la infancia era otra cosa, niños abandonados, niños, etcétera. Entonces, así nació la aldea, año 99, pura construcción, año 2000, pura construcción, y por supuesto para mi tío nunca estaba terminado, y él quería seguir trabajando el año 2001. Yo dije, sí, tranquilo, tío, yo iba y venía, pero desde el noviembre del 2000 me tuve que quedar. ¿Por qué? Porque la CID me dijo, ustedes pusieron en el formulario, ahí me di cuenta de lo que empezaba, o sea, que el tema era burocrático, legal. Claro. Ustedes en el año 99 pusieron que las clases empezarían en abril del 2001. Y yo lo había puesto por poner, o sea, literalmente, ¿me entiendes? O sea, a ver, ¿cuándo lo podemos iniciar? Ponle tal número. Bueno, abril, más o menos, pero un cálculo a ojo de buen cubero. Mi tío quería terminarlo bien. Claro.
Y el AECID dijo, no, tienen que empezar. Y tú dijiste, otro golpe de realidad. No, porque yo ya, digo, seguía dudando en quedarme o irme. Okay. Ahora ya dudaba. Y entonces ya fue cuando me dijo... O sea, al principio fue como, a ver, voy a viajar allá. Ese tipo no sé si te has dado cuenta de esas anécdotas que pasa. Me quedo acá por 2 semanas y resulta que te quedas 20 años. Te quedas 20 años hasta ahora. O sea, que no era una decisión, me quedo, claro, no, sí. Primero no quería quedarme. Luego, como conocí la fundación, tuve que volver. Claro. Luego me fui enganchando un poco con los proyectos. Y luego te dijeron, oye, ya construiste, ¿y quién me enseñará ya? Y entonces mi tío me dijo, pero ¿qué? ¿De verdad? ¿No podemos empezar en 2002? Claro. Y digo, no, tío, esto va en serio. Abril del 2001. Ya. No, pero falta tal. Digo, claro. Tendremos que empezar. Y entonces me dijo, bueno, pues ve a las comunidades a buscar alumnos. ¿Y tú ya estabas enseñando? No, yo había enseñado solo en el 98. Ya. Ok. O sea, en esto era ir, venir, tal vez preparar mi doctorado, volver, era todo como un ambiente. Pero claro, me dice, no, ve a las comunidades a buscar alumnos. Bueno, la comunidad. Claro. Yo conocía Cubantía, conocía Chiriari. Entonces fue cuando me hago un tour con una bolsita, todavía hay fotos, sin hablar a Xánica, y hay fotos todavía que los padres me miran como diciendo, ¿y este gringo de dónde viene? ¿De dónde viene? Claro, obvio. Pero noto que el mensaje de un internado, van a comer, van a dormir, hay secundaria, no había muchas secundarias. ¿Usabas traductor, supongo, para que la gente te entienda, o te entendía muy bien el español? Bueno, era Pangá, claro, o sea, no era Lene ni el Tambo. Entonces, eso lo hago fines del 2000 y hasta abril del 2001, y la gente empieza a matricularse. Vienen papás, vienen los huérfanos de Tahuantinsuyo, de Chiriari. Entonces decimos, mira tío, podemos empezar. Abril del 2001, 1 de abril del 2001. El AECID Lima se plantó aquí. Ah, genial. Vinieron, genial, en el fondo genial, mi tío, pero no, eran españoles, contentísimos, le felicitaron a mi tío, no había sala de actos, por supuesto inauguramos en el comedor, todo era tierra, pero yo vi que mi tío estaba muy contento, porque a pesar de todo, ya era una realidad. Empezamos con primero, segundo, secundaria, primero de secundaria, inicial y hasta 3er grado de primaria. Siento ya algo, pero bueno, manejable. Claro, ¿no? Manejable. Empecemos por algo. Empezamos por algo. Como dicen, el gran recorrido inicia con el primer paso. Empezó así, pocos profesores, un improvisado como era yo, totalmente, de coordinador, con chancletas todo el día, porque yo todavía no me ponía uniforme. Pero digamos la imagen típica de digamos acá como le decimos, el gringo hippie. Total, gringo hippie. Están las fotos de ese día. Pero un milagro del cielo, que yo entonces no lo vi como un milagro, pero ahora con retrospectiva sí lo veo, es que mi tío, con toda la razón, dice, muy bien, Antonio, tú te quedas, tal vez algún amigo mío, viene una amiga mía a apoyar, pero aquí hay un internado, hace falta monjitas. Ya, o sea, ¿monjitas? O sea, cuando se refería a internado, se refería a que, ¿verdad? En el residencia. Claro. Y es verdad, y yo digo, no. Y eso tío, es más un tema femenino que masculino, en realidad. Bueno, y sobre todo es un tema muy esforzado y muy dedicado. Y mi tío, que no es tonto, diría, mi sobrino aguanta 3 meses. Al principio uno cree que sí, que lo puedes manejar todo. Pero 2 semanas antes de empezar, mi tío le llamó a su gran amigo, aquel padre que me recogió en el año 98. Dijo, ¿no habrá unas monjitas por ahí que quieran venir? Pero, o sea, hay que explicar esto un poco para la gente que nos está viendo. Sí. Es el hecho de que tu tío, en la Iglesia Católica hay órdenes, ¿no? Claro, los franciscanos son una orden. Es una orden. No sé, hay otros, ¿no? Hay dominicos, hay benedictinos. Y él pidió que, digamos, que pudieran venir las madres acá, pero, digamos, ellas pudieran ser de alguna orden determinada, porque no hay franciscanas. También hay franciscanas, creo, ¿no? Son franciscanas. ¿Y las que están acá ahora son franciscanas? Son franciscanas. Okay. ¿Son las mismas? Son las mismas. Eso, por eso te digo que ahora sí se ve como algo milagroso, después de 25 años. ¿Por qué le llamas un milagro eso? Le llamo un milagro porque si no hubiera aparecido las franciscanas de Copacabana, que es un nombre, hay distintas franciscanas, ¿no? Si no hubieran venido aquellas primeras 5 madres, monjitas, esto no hubiera aguantado, porque hay que cocinar, hay que desayunar. Por eso te decía. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que, mira, hoy en día, quizás de repente, esto la gente no lo entiende, sobre todo estamos hablando ya 2025, asumen que, bueno, evidentemente, pues el acto de cocinar o la limpieza, las labores domésticas, pues son una cuestión que lo podemos hacer indistintamente hombres o mujeres. Pero en ese tiempo no era así. Primero, no, había una cuestión muy, lo que le llamaban los roles estereotipos, que ahora eso es digamos, un concepto superado.
pero en ese tiempo era así, o sea, el hombre era para el trabajo de afuera y el otro era y la mujer era para la casa, ¿no? Pero aquí, Brayton, fíjate, no te lo digo tanto por el tema de género, sino te lo digo que lo difícil era encontrar gente absolutamente entregada a una causa. No era mi perfil. Tenían que creer en eso. O sea, tenía que ser gente que no solo le movieran motivos humanos. Claro, tienes que tener una vocación religiosa, te mueve algo más. Podían haberlo hecho monjes, pero que no hay monjes en México. Es decir, o sea, el tema de que llegaran unas mujeres, unos seres humanos que han dedicado su vida a Dios. Entregan su vida a Dios a través de los demás. Digamos el componente místico, podríamos decir. Fundamental. Así. Místico, sacrificio, vocación religiosa. Wow. Que era la misma que tenía mi tío, quiero decir. ¿Ya? Porque, claro, Antonio Sancho, que soy yo, hubiera durado a ese nivel de presión y de chamba. ¿Todavía sigues con tu idea de volar, darle la vuelta al mundo en una combi? En cualquier momento me voy. ¿Ya? Claro. Pero, claro, cada vez más enganchado. ¿Por qué? Porque cuando empiezas una cosa así, dejas parte de tu alma ahí. Me ha pasado. Cuando empiezas algo, luego pueden las cosas decepcionarte, etcétera, pero cuando dejas tanta juventud y tanto, yo cada vez más enganchado. Aún así decía, bueno, esto va rodando, el año que viene ya tenemos segundo de secundaria, y en el año 2001 ya conozco el N, conozco Pochoteni. Y ahí me doy cuenta que hay muchísimos chicos, que no hay secundarias. Es que recuerda, antes es que ahora estamos acostumbrados, no había colegios. Sí, no había. Ahora sí hay, pero... El año 2000, en el año 2001 voy a Cheni. Cheni está el padre Tomás. Cheni. No había colegio. No había colegio en Cheni. Entonces me doy cuenta que hay una demanda inmensa para venir aquí. Pasa que menos mal que empezamos poco a poco. ¿Ya? Claro. Así que cuando termina ese primer año de la aldea, yo termino con paludismo, malaria. Te dio todo, sí. Porque hacía de todo, daba clase, cuidaba a los niños, me iba a la comunidad, tomaba masato, todo, o sea, claro. Y además es el año que conozco a la que era mi esposa, que la conozco aquí en Valle Samaria. ¿Ella es de ahí? No, o sea, ella es del N. O sea, yo había conocido Chiriari, Cubantía, teoría. Una particularidad que mucha gente de repente quizás no sepa es que tu esposa es ashánica, ¿no? Es ashánica de Río N, de Cutivireni. ¿Y cómo nació el amor ahí en esa...? El amor son palabras mayores, ¿eh, ahorita? Claro, te explico, te explico cómo va esto. En el 2001 me hablan, en Mazamaria, recuerdo el señor que me habló, hay una comunidad con niños huérfanos, tal. Digo, yo pensé que era el super experto ya. Claro. ¿Dónde está esa comunidad? Al lado de Mazamari. ¿Qué comunidad? Claro. Sí, yo conozco Chiriari, Pangá, Puchonari. Se llama Valle Samaria. ¿Valle Samaria? ¿Dónde está? Me dice, qué sitio más raro, voy para la teoría. Entro, llego y veo gente, todos con kushma, pintados, hablando todo en ashánica. Y el jefe de entonces de Samaria, que vive en Kempiri, ahora Rione, me explica que son gente refugiada por la subversión. Refugiada. O sea, que eran del N, Cutivireni, Chomaveni, Kempiri. Habían llegado por distintos medios, escapándose, cuartel militar, y se habían refugiado en un trocito de territorio que les había prestado teoría. Entonces vivían en perfil bajo. Había una escuelita. A partir de que lo conocí, yo iba todos los días. Le agarraba el Nissan Patrol a mi tío, todos los días. Tomar masato, aprender ya un poco de idioma, y ahí conozco a mi esposa, con más razón empiezo a ir todos los días. ¿Ya? Y ahí poco a poco, yo para mi esposa en un inicio, imagínate incluso para el mundo ashánica, era alguien absolutamente extraño, ¿no? Casi medio diabólico, un gringo, etcétera, ¿no? Pero bueno, poco a poco voy yendo y ya me doy cuenta a fines del 2001 que lo que quiero, por múltiples razones, es quedarme. Así que vuelvo a España, mi madre vive, todavía luego falleció a los meses de eso, era muy joven todavía cuando falleció. Le explico, ella dijo, bueno, pues me sacaré el pasaporte para ir a conocer, etcétera, etcétera. Ya nunca le dio tiempo a venir porque falleció en el 2002 y nada, y ahí ya podía decir hasta ahora, ¿no? Pero ese es el inicio, o sea, del padre, cómo el padre Joaquín Ferrer Beniel, con muchas cosas en contra, también cosas internas, esto no quiero hablar, son cosas delicadas, digo internas de la propia iglesia, bueno, en todos los sitios siempre hay bemoles que hay en todos los lugares, incluso en los lugares más santos. También su propio sobrino le hace sufrir, porque mi tío no entiende, que soy yo, su propio sobrino, mi tío no entiende que me quiera ya juntar con una ashánica, no porque tenga nada contra los ashánicas, sino porque le parece que va a salir mal. Es demasiado... el choque cultural va a generar demasiadas vienes de, ¿no? muchas grietas, ¿no? Sí, grietas.
Es verdad que visto fríamente nadie apostaría por esa pareja, ¿no? Pero llevamos 25 años, quiero decir que nunca se sabe. Amigos míos que se casaron en España con la vecina duraron año y medio. Esas cosas no se saben. Y bueno, así yo creo que nació la aldea y evidentemente luego fue creciendo. Yo trabajé hasta el 2007 en la aldea, luego lo dejé unos años, luego volví. O sea, hay una leyenda en Satipo que dicen que si tú te bañas en el río Satipo nunca te vas, ¿no? Sí, sí que lo escuché. ¿Tú crees que eso es cierto? Yo me he bañado. Entonces creo que eso ha pasado. Yo antes me bañaba siempre que podía en cualquier río. El Perené, Puerto Copa, el N. Sí, me bañaba. Y bueno, y nos contabas antes de que tú, o sea, eras ateo en un tiempo. ¿No? Así es. ¿Y eso a la fecha cambió? Cambió totalmente, cambió radicalmente. ¿Cuándo cambió? Pues cambió, no ha sido un cambio de un día para otro, como San Pablo que cae del caballo, Claro. ¿no? Pero yo creo, bueno, las muertes nos afectan. Primero falleció mi madre en el 2002, luego falleció mi tío, el padre Joaquín Ferrer, falleció más o menos en muy poco tiempo, tuvo una caída aquí en agosto. Yo viajé con él a España, ya se sentía mal en septiembre, me volví aquí a Perú, seguí aquí y murió en Navidad de ese año. Él murió en España. Murió en España, no quería morir en España, no quería ir. Eso sí que lo quería puedo morir acá. decir, por supuesto. No, que si no, le digo, bueno, tío, claro, pero imagínate, yo estaba un poco también estirado porque mis tías, sus hermanas, no, Antonio, tráete a mi hermano aquí. Claro, wow. Tráete a mi hermano. Yo ya sabía que tenía cáncer al estómago, mi tío. Aunque aquí le trató muy bien los médicos de la policía, porque mi tío era Sinchi, además. Ah, sí, algo ¿Me así me entiendes? dijeron. Entonces, en Lima le trataron muy bien, pero hasta los tíos me decían, llévatelo a Europa, Claro. llévatelo a España. Entonces, yo fui más o menos consciente de la gravedad, mi tío no tan consciente. Hicimos un vuelo difícil porque le dolía mucho, mi tío tenía muchos dolores, pero llegó muy, muy tranquilo y fuimos de frente al hospital de Valencia, que es muy bueno, y ya quimioterapia y todo, ya pues, se complicó, ¿no? Entonces, yo me regresé, yo ya tenía hijos y todo. Como te digo, fuimos en septiembre y duró octubre, noviembre, y el día de Navidad yo estaba acá y nos avisaron que había fallecido mi tío, ¿no? Yo no sabía si había hecho bien llevándolo, bueno, pues imagínate todas esas cosas. Y luego llegamos a una especie de solución que fue que lo incineraron y que las cenizas descansan aquí en la aldea, ¿no? Ah, lo en la trajeron capilla, están aquí, sí. cenizas de él. Ah, mira. Además lo trajo un piloto amigo de él que vuela con Iberia, con los vuelos grandes. Me lo entregó en Lima, hubo aquí una ceremonia. Y ahí también otro milagro, porque yo también pensé, 2010, yo ya estaba muy metido en las organizaciones indígenas, ARPI, tal, CARE, venía muy poco a la aldea y yo pensé, se ha muerto mi tío, la aldea, bueno, se hunde. Ah, ok. La ya. clásica, pensamiento Claro, todavía sí. Muy humano, ¿no? Porque, claro, si el líder no está, pues no está el obviamente, líder, claro, no está el alma de la institución. El ideólogo de esa. El ideólogo, todo, el espíritu, el corazón, el motor, ¿no? Esto se va a ir a caer. Gran lección que recibí, las madres, la iglesia sostuvo la aldea. ¿Me das cuenta? O sea que, por eso, independientemente de lo que uno pueda creer sobre Dios o sobre la Iglesia Católica, es una institución fiable. ¿Entiendes? Es una institución muy fiable. Ahí me queda clarísimo eso. Las madres hicieron un tremendo esfuerzo para tragar saliva y decir, vamos. Muchos profesores fueron muy leales y la aldea continuó. Yo empecé a sustituir en parte algunas clases de mi tío, 2011, así, y esos años, porque me habías preguntado por la fe, ¿no? Por la vuelta a la fe, esos años pasan las cosas que uno va viviendo humanamente, pero empiezo a leo un libro donde uno de mis filósofos preferidos, Habermas, un filósofo alemán, muy moderno, por supuesto, no creyente, etc. Tiene un debate con Ratzinger, el cardenal. Para mí, el cardenal Ratzinger, pues otro pata de la Iglesia Católica, tradicional, etc. Pero si era honesto conmigo mismo, después de leer el libro, para mí Ratzinger le había dado una paliza a Habermas. Así de claro. Filosóficamente hablando, no te hablo de un tema creyente. Claro. O sea, el nivel de argumentación, el nivel de finura intelectual que manejaba un cura, había removido a Habermas. Luego Habermas lo reconoció en una entrevista.
que ese debate... Pero era una remoción espiritual. No, filosófica. Filosófica. O sea, era un nivel claro. filosófico de un señor que yo decía, a ver, este señor tiene tanto nivel intelectual y cree en Dios y en la Virgen María y todo eso. Y eso me removió y empecé a leer sus libros. Lo que pasa es que pensamos que el hecho de creer en situaciones como religiosas o cristianas nos hace como banales. Así es. O como un tema como trivial, infantiles, claro, ¿me entiendes? Como ilusiones. Ilusiones. Y no es verdad. No, totalmente. Es verdad. Yo estaba, ahora te lo digo, ahora lo sé, gracias a Dios, literalmente, lo sé, estaba totalmente equivocado, había mucho de orgullo intelectual. Es como dicen también, Dios escribe en las líneas torcidas, dicen, Sí, ¿no? puede ser, porque claro, yo decía, a ver, Cardenal Ratzinger, Claro. pero este es el Papa. Claro, el Papa. Benedicto XVI. Y entonces decía, a ver, Antonio, contrólate, no te vas a poner a leer al Papa a estas alturas de Claro, la vida. sí, Digo, sí. pues, ¿por qué no? Claro. Y me dejó totalmente deslumbrado. O sea, ya no te hablo de... yo no conocía muchas cosas de la fe, etcétera. Mi fe, entonces, podríamos decir que era un gramo. Claro. Pero Sí, la lucidez de pensamiento de ese señor estaba al nivel de los grandes pensadores del siglo. Y era Papa. Claro. O sea, no solo creía en Dios, Claro, no solo claro, era sacerdote, sí. sino es que era el Papa. ¿Ya? Entonces eso me removió también mucho, porque yo también venía de una tradición, o sea, de leer. Entonces siempre me ha gustado. No puedo alardear de muchas cosas. De leer, sí. Entonces empecé a leer, a devorar los libros de Ratzinger. Empecé a pensar sobre lo que había pasado, por qué mis padres eran creyentes, pero no eran ninguno. ¿Y España es creyente igual que No, Perú? España, para nada. España, habiendo sido un país muy creyente hasta los 80, Claro. ahora es uno de los países más secularizados de Europa. O sea, donde solo el 42 o 43% de la población se considera creyente. A pesar que es muy tradicional. Exacto, pero no, o sea, ha habido como un arrasamiento, ¿no? Como te digo, mucha moda. Yo pienso que es o sea, eso. no Pienso un que es gran tema de debate moda. filosófico. Entonces, Abandonamos la queda espiritualidad bacán, solo por eso. queda Sí, bacán, ¿no? Y bueno, y luego, pues luego fui conociendo, hablando con sacerdotes. Yo, claro, desde que murió mi tío no había vuelto a pisar la iglesia de Mazamari, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no estaba mi tío. Ya. O sea, no había quien te controlaba. No, digo, no me atraía nada la iglesia. O sea, Entonces fui conociendo, vino un sacerdote polaco y luego conocí un monasterio que hay cerca de Lima que me ha hecho muchísimo bien hasta ahora, suelo ir, que es de unos benedictinos, monjes, que nadie conoce, está en Lurín, pero puedes ir a pasar un retiro ahí. Genial. Y luego me di cuenta, y esto lo hablo con mis alumnos, bueno, yo le digo a las madres aquí que no me debían dejar de dar clase siendo ateo en un colegio católico. Ya, claro. Pero bueno, Dios sabrá por qué seguía dando clase. Pero sí. Tú habías sido muy sincero con ellas y les dijiste. Lo sabían perfectamente. En ese tiempo. Me burlaban, Claro. ¿no? O sea, bromeaban, mucho cariño. No le tenías, digamos, esa solemnidad. Claro, que pero sí había, siempre ¿no? respetaba en el aula no intentar volver ateos a Claro. ¿no? Pero nunca hablaba. En fin, ahora veo con más perspectiva, con más edad, también, etcétera, con mucha más prudencia, ¿no? Que lo que me faltaba, incluso, no solo por el lado espiritual, sino lo que me faltaba para entender al ser humano intelectualmente, era la parte religiosa. Dime, ¿y el componente indígena tuvo algo que ver con eso? Y claro, buena pregunta. O sea, cuando me preguntaban cuando iba a España, oye, ¿y qué religión son los asiánicos? Claro, la gente espera que le digas, bueno, pues son budistas, cristianos, católicos. Yo no podía decirles eso porque no entran, pero sí tenía que reconocer que son muy religiosos. Sí. Muy religiosos. Porque el ser humano es naturalmente religioso. Religioso en el sentido de que se da cuenta que hay algo que no ves que existe. Una superioridad a la que le debes un respeto, a la que le debes lo que llaman. Y que todo está enlazado. ¿No? Y que todo está enlazado. Es más, el mundo indígena lo tiene más claro inclusive. Totalmente. ¿Sí? No se hace ninguna especie de confusión mental como me estoy haciendo ahora, ¿no? O sea, que lo tiene muy claro. Entonces, eso me influyó. Yo estaba casado con una persona profundamente religiosa, ¿no? Tú sabes también que el mundo indígena cree en la brujería, cree en muchas cosas, es cierto, ¿no? Pero, ¿y por qué no? O sea, ¿y por qué no van a existir cosas que no podemos ver? ¿Y por qué no va a haber un gran poder? ¿Y por qué no ese poder es bueno? Y si es bueno, tiene que compartirse. Y un poder bueno que se comparte es Dios. ¿Y por qué no ese poder que tanto nos ama envía a su Hijo? Todo empezó a encajar, sin tener que renunciar, ¿me entiendes?, a cierta argumentación filosófica potente. O sea, no es que uno diga, bueno, pues ahora ya no pienso y me pongo a rezar. No,
es que precisamente la Iglesia Católica, y eso me lo enseñó Ratzinger, el Papa, es tal vez la única iglesia junto al judaísmo que lo que hace es fe y razón, no fe contra razón. Okay. ¿Me entiendes? Así como hay otras religiones que son mucho más... Claro. Que no quieren saber nada de la razón, ¿no? No toques un libro. Claro. No, la Iglesia Católica no le tiene miedo. Y todo ese proceso, pues me ha llevado hasta aquí. Claro, luego tuve que ponerme al día. Bautizar a mis hijos mayores, estaban sin bautizar, etcétera. ¿Cuántos hijos tienes tú? Tengo Antonio? 5. ¿Tienes 5 hijos? Tengo 5 hijos. ¿Cuántos años tiene el mayor? La mayor tiene 25. Es mayor, es 24, mujer. 25, sí. 24. ¿Y ella qué línea está siguiendo ahorita? No, ella siguió la línea fundamentalmente de su madre, no complicarse la vida, se casó muy jovencita, vive en la comunidad, tengo 2 nietos. Ah, ya tiene 2 nietos. Es muy buena como persona, Ya. pero yo la veía desde pequeña. Pero tu aspiración personal con relación era eso. No, bueno, pues como todo padre estudió aquí, ¿no? Claro. Estudió aquí también, como todo padre le choca. Yo también sabía cómo funcionaba en las comunidades el tema de los jovencitos, Ya. que sabes que se casan muy pronto. Claro, muy pronto, sí. Pero yo pensé, pucha, a mi hija la van a respetar un poco. Claro. Nada. Es que es un pensamiento natural de cada padre, ¿no? Nada, y entonces para ellos da igual que sea hijo de Antonio, exacto. Igual, ¿no? Y o sea, igual pasaron por encima de mí. Digamos, pero en ese punto, ¿llegaste a entender esa cosmovisión indígena? ¿Lo llegaste a aceptar realmente? Mira, ¿sabes por qué lo llegué a aceptar? Porque se parece muchísimo a la de mi padre. Ah, ok. A mi padre, bueno, antes fuera me hablabas de una generación. Mi padre no es la de mayo del 68. Mi padre nació en el año 29, o sea que es de una anterior. Es como si fuera de la... porque se casó muy mayor. Estamos hablando de... Él estuvo después de la Primera Guerra Mundial, todavía inclusive, ¿no? No, claro, él nació en el 29 ¿Ya? Y durante la Segunda Guerra Mundial se acuerda perfectamente. Claro. Terminó la Segunda Guerra Mundial, tenía 15 años. Era el gobierno de Franco en España. Claro, Franco, todo Franco. Entonces, su mentalidad muy tradicional hacía que no se escandalizase porque hubiese matrimonios jóvenes que quieran repetir el círculo de lo que han visto. Okay. No que se casen sin saber qué hacer, sino que quieren repetir la herencia, cuidar la herencia. Entonces, mi padre, que siendo mucho más mayor que mi madre, murió mucho después, llegó a conocer a mis hijos y les encantaba. Decir, la educación asháninga me encanta. ¿Ah, sí? Aunque nunca estuvo aquí, porque veía cuando iba a España cómo mi hija mayor cargaba al pequeño. Eso ya en Europa no lo hacía nadie. Es que vos te decían que es una visión tradicional que ahora no se ve en realidad. No, porque queda mal. Claro, queda mal. Porque es explotación, no sé. Por tantos prejuicios. Se genera una polaridad. Tantas ideas a medio pensar, tantos libros sin leer, que nos han llevado a ese caos mental. Lo que le llamaban, creo que el esnovismo, ¿no? Sí, no sé totalmente, se le sigue llamando. Un esnovismo intelectual, ganas de imitar, ganas de copiar. No lo entiendes, pero lo repites y queda mal, ¿no? Sí, está terrible. Entonces, como te digo, todo esto me ha pillado también en una conversión hacia la fe, también en cierta conversión hacia lo conservador en ese sentido. O sea, que no todo hay que tirarlo para atrás. Y eso sí que lo aprendí del mundo ashánica. Y ahora, en esa etapa, por decir, ya nos hablaste en los 2000 que hiciste ese cambio, digamos, te atrapó la selva, por decirlo así. Sí. Y ahora, ya 2025, ¿cuál es tu perspectiva, Antonio, personal, no? Porque todavía eres muy joven, en realidad. Bueno, tengo 51, ¿eh? Sí, 50, 51. Mira, mi perspectiva, yo creo que a esta edad, y ya cuando uno tiene familia, más que los gustos personales, ¿no? Lo que uno tiene que pensar es en los deberes personales, aunque suene duro, ¿no? Entonces yo creo que además, eso también lo heredé un poco de mi padre, pero es muy de Ratzinger también decir que al final en la vida es muy importante saber lo que uno obedece, incluso de lo que uno es esclavo. Suena muy mal la palabra, ¿no? Sí, pero claro, imagínate que uno es esclavo de los videojuegos. ¿Qué tal vida? Imagínate que uno es esclavo del dinero. ¿Qué tal vida? ¿No? Como decía Hildebrand, de sus filias o de sus fobias. Sí, pero de esas cositas, ¿no? Que uno es esclavo incluso, quiere decir, de la política. Qué pena, ¿no? Pero claro, al final también uno es esclavo de su familia, ¿no? Gustosamente, ¿no? Del amor a sus hijos. Y ahora, como tú dices, perspectiva 2025, sigo teniendo muchas metas en el aula, en las aulas. O sea, no me canso de dar clase. No me canso de intentar cosas nuevas para que los chicos que están en la aldea, chicos y chicas, desarrollen todo su superpotencial. Tengo muchos alumnos de comunidades, como sabes aquí hay chicos nomachengas y asháninkas, y también chicos del pueblo.
Y tampoco me canso de la curiosidad por el mundo, por saber qué está pasando en el mundo y sobre todo por ver y ayudar a que a mis hijos le vaya al menos lo menos mal posible, ¿no? Pero no pienso en, por ejemplo, no sé, cosas grandilocuentes, ¿no? Pues irme a España, montar, no sé qué, no, yo creo que... ¿Piensas vivir acá ya hasta el fin de tus días en Masa Mari o volver en algún momento allá? O sea, siempre que puedo voy, pero no quiero volver. No quieres volver. O sea, no quiero, creo que... Pero me da curiosidad de lo que, por ejemplo, con relación a tus tías, hablabas de tu tío, tías, que ellos querían que regrese allá. Pero mira, el hecho de que hayan traído sus cenizas acá, para ellos también debe haber significado, pues, o sea, es mi hermano el que se va finalmente a Masa Mari. ¿Cómo te gustaría a ti? Ahora, digamos, sobre las cenizas era fácil hacer trampa. Unas pocas se quedaron en España okay, y el resto vino acá. Eso era lo único. Pero, mira, ¿cómo me gustaría? Yo creo que voy a acabar, uno no sabe si sus días se van a acabar ahora. Hay un temblor de 8 puntos. Muy repentino. Pero bueno, a todos nos gusta ponernos el horizonte lejano. A mí me gustaría, sí, terminar acá, al lado de tu familia. De mi familia, cercano al mundo ashánica, porque mi esposa es ashánica de Cutivireni. No sé si acabaré en Masa Mari, pero bueno, por acá. Pero no me veo yéndome a España a reiniciar ahí, no. Antonio, ¿y te sientes peruano? ¿Te sientes peruano-español o te sientes español? Una pregunta, mira. ¿Cuál es? Aprendí de un escritor buenísimo peruano, que vive en España. Pensé que ibas a hablar de Garcilaso de la Vega. No, Garcilaso está enterrado en España. Porque, pero hay un tema ahí que te quería hacer antes de que me contestes, que me parecía una situación bastante... Algo que de repente nosotros no entendemos de la historia de Garcilaso, es que lo que decía del busto de Uturburu, cuando hablaba de él, decía que era una vida muy triste porque él cuando estaba en Perú se sentía español y cuando se iba a España se sentía peruano, pero no encajaba en ninguno de los dos mundos. O sea, ese es el la famosa experiencia del desarraigo que le pasaba a Garcilaso hace 500 años y que le pasa a mucha gente ahora. Yo no la siento, ¿eh? O sea, cuando vuelvo a España hay veces que he demorado 3 años en volver y rápidamente me integro. Claro, otra vez Pero ¿sabes por qué? Porque me di cuenta de una cosa. Me di cuenta de que, aunque yo viva acá, me gusta enterarme de lo que está pasando allá. Porque si no llegas, como un paracaidista, y no sabes en qué está la gente. La gente te puede escuchar hablar de Perú 10 minutos, pero luego quiere hablar de sus cosas. Y al revés. Entonces, he mantenido siempre, o sea, la cabeza muy aquí, pero también muy allí, ¿no? O sea, pero dejas de ser, o sea, ¿te sientes español completamente acá o ya sientes que eres un peruano más? Como hablo con mis alumnos, pensamos, a ver, ¿qué es la identidad? La identidad es la historia de cada uno. Si yo quiero saber quién es Brayton, Brayton me tiene que contar todo. La trayectoria. No es tan fácil como decir, soy satipeño, claro, soy español, soy del N. Sí, pero muchísimas cosas que nos van tejiendo, ¿no? Como si fuera una historia que vas cosiendo, ¿no? Entonces, aquí yo me siento, claro, sé que la gente me ve claramente algo extraño, pero yo me siento de aquí. Peruano, ¿ya? Igual, mazamarino. Sí, mazamarino, casi es que no me... O sea, mazamarino y, por lo tanto, peruano. Pero no me sentiría muy limeño, porque apenas he ido a Lima, ¿no? Pero te iba a decir la definición del escritor peruano. Ya. Mira, el escritor peruano, que se llama Fernando Iwasaki, es un escritor muy bueno peruano, que viene a España, dice, patria es donde crecen tus hijos. O sea, me encantó esa definición. Sí, yo creo que... Entonces, claro, para mí, una pequeña comunidad como Samaria, un pequeño lugar como Mazamari, un colegio como La Aldea, es mi patria también. Porque mis hijos crecen aquí. Claro, crecen aquí. Y eso sí. Pero bueno, la identidad es un gran tema. Es un gran tema, sí. Bueno, Antonio, creo que esta ha sido una agradable conversación contigo. En verdad mucha gente va a tener y yo sé que especialmente esta conversación va a quedar para la posteridad en realidad, de muchos detalles que quizás los alumnos que han estudiado acá, que seguro que por ahí tienes algunos grandes nombres que han pasado por estas aulas, y evidentemente también el mensaje de lo que tú nos dejas acá también es referente a entre el pensar y el hacer, ¿no? Que es parece mentira, es un temita ahí, pero es un gran paso que mucha gente no lo da. Y finalmente, ¿cuál sería, digamos, a modo de culminación, cuáles serían, digamos, las palabras que tú podrías dedicarle a la gente que nos va a ver en las redes sociales? Bueno, imagino que habrá gente de muchos distintos pareceres y pensares, como se decía antes. Bueno, yo creo que voy a tomar tu palabra sobre el pensar. Yo creo que nos da dignidad
no tenerle miedo al pensar. Pero como bien has dicho, ¿verdad? Ese pensar con claridad, que al final, dentro de lo malo, nos va a llevar a actuar con claridad, ¿no? Y creo que estamos en una época que tiene cierta alergia al pensamiento. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos divertido, todo lo queremos digital, ¿ya? Y tenemos cierta alergia a detenernos a pensar. Y fíjate que es una cosa que he visto, no hace falta que uno vaya a la universidad, lo he visto también, hay ashánicas muy reflexivos, ¿no? Que están muy lejos y que son muy reflexivos. Entonces, es una cosa que intento hacer también con los alumnos, ¿no? Que ellos se den cuenta que nuestra dignidad última, lo que nos separa del pollito y del caracolito, ¿ya? Es ese pararse a pensar, ¿no? Esa capacidad que solo tiene el ser humano, que decía Bandura, que es la capacidad autorreflexiva, ¿no? Que solo lo tiene el ser humano. Hablar contigo mismo. Claro, contigo Eso mismo. es pensar. Muy Hablar bien. contigo mismo. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Berto. Gracias. Cerramos.